Visto los puntos principales de este módulo, el cual siempre es un poco tedioso el mundo de la programación, pero que es necesario que haya una serie de fundamentos básicos para por lo menos entender un poco el funcionamiento de la aplicación móvil y de cómo se monta, cómo se realiza. Vamos a continuar viendo los principales lenguajes de programación que existen hoy en día. Existe pues una gran variedad, cada uno pues con una serie de algoritmos, de métodos, de formas de nomenclatura que utilizan y que algunos son más eficientes que otros y se desarrolla de una forma más sencilla o una forma más compleja. Del mismo modo, existen pues, varias clasificaciones de los lenguajes, pero vamos a hacer mención solo de los más importantes porque existe, como digo, una gran variedad, sobre todo de la evolución de unos con otros. En el caso de las aplicaciones móviles, que es el que nos interesa, vamos a ver esta serie a mencionar más que nada de lenguajes de programación. En el caso de Android se utiliza como lenguaje nativo el lenguaje de programación Java, a pesar de que, como ya vimos a la hora de hablar de la plataforma, el verdaderamente nativo sería el C++, pero todo desarrollador el que utiliza normalmente pues es Java. En el caso de la plataforma iOS tenemos tanto Objective-C, que sería el utilizado hasta hace un año aproximadamente, y el lenguaje de programación Swift, que era la nueva incorporación de la última keynote de iOS, en la que pues existen cambios considerables de un lenguaje con respecto a otro. C++ nos permite la posibilidad de programar tanto en Android como en iOS, sobre todo de forma nativa, ya que todo el tema del hardware y demás de los dispositivos van sobre una base de C++ bastante considerable, por tanto suele ser un lenguaje bastante utilizado, sobre todo a la hora de hacer labores muy complejas dentro de alguna aplicación nativa. C# es el lenguaje de programación que utiliza Windows Phone, aunque no es el único, porque Visual Studio pues, permite trabajar con otros lenguajes como pueden ser JavaScript o Visual Basic. Pero vamos, normalmente se suele utilizar C# para este tipo de desarrollos. JavaScript es un lenguaje que se suele utilizar para hacer aplicaciones multiplataforma y está muy ligado a HTML y CSS. CSS, pues un tanto de lo mismo, son sobre todo lenguajes cuyos orígenes fueron el desarrollo web y que se ha visto también como una buena alternativa el trabajar en multiplataforma en los distintos dispositivos móviles, en distintas plataformas móviles. Y HTML pues va muy unido tanto a JavaScript como a CSS por el desarrollo web originalmente y por la evolución a HTML5 y demás que nos permiten trabajar sobre múltiples dispositivos. Aquí tenemos otros lenguajes cuya importancia para el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles pues no es muy relevante, pero que a modo de tabla resumen pues también os expongo para que conozcáis, os suenen y bueno, a lo mejor alguno pues habéis programado con alguno de estos lenguajes. Aquí vemos un poco la evolución del lenguaje, el lenguaje máquina en un inicio, que básicamente pues eran una serie de números binarios y un texto ahí puesto que bueno, que para qué. A la evolución del lenguaje de bajo nivel en el que teníamos miles de líneas de código para hacer cualquier chorrada y que era el lenguaje ensamblador, todo era un poco prehistórico como muestra la imagen hasta llegar pues al lenguaje de alto nivel en el que tenemos pues lenguajes multiplataformas que las podemos hacer pues, para muchas plataformas. Tenemos el lenguaje de programación orientada a objetos, que es el que nos interesa, así como otra serie de lenguajes que con unas líneas de código muy optimizadas podemos hacer pues algo que para lo que antes necesitábamos una burrada de líneas de código que hacían que fuese menos eficiente nuestro programa. Hasta aquí hemos llegado con el módulo 4 de Fundamentos de Programación. No obstante, como siempre, os dejo disponibles una serie de recursos para que podáis ahondar un poquito más en el mundo de la programación, sobre todo para que cojáis una base mínima que se necesita a la hora de trabajar con cualquiera de estas plataformas y a la hora de dedicarse al mundo del desarrollo de las aplicaciones móviles. Sin más, nos vemos en el siguiente módulo
y espero que tengan un buen curso. Un saludo.